Dios los bendiga. Esta mañana estamos disfrutando del clima caloroso. Bueno, Dios los bendiga en el nombre de Jesús, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga. Y vamos a meditar en la carta de Romanos. Vamos a continuar meditando en la carta de los Romanos bajo el tema la justicia es por medio de la fe. La justicia es por medio de la fe, número 2, ya que anteriormente meditamos en número 1. Estamos en el capítulo 3 de Romanos, del versículo 21 al 31. Y ya meditamos del 21 al 26. Y le voy a dar lectura desde el 21 al 31 nuevamente. Que los bendiga en el nombre de Jesús, tal como está escrito la palabra. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. 31. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y bien, este es el texto bíblico en lo cual debemos de conocerlo y estar seguros que el perdón de pecados, la salvación y la promesa de la vida eterna solo es por medio de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que este es un debate, esto es una exposición de Pablo a los judíos y gentiles que estaban en Roma, donde hemos venido desde el capítulo 1, el capítulo 2, donde ha tocado lo que es el poder del Evangelio, la esperanza viva del Evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ha confrontado a los moralistas, aquellas personas que siempre se autojustifican, que son buenos, que aportan, que ayudan, pero no tienen a Cristo. Por obras nadie entrará al reino de los cielos. Por obras nadie entrará al reino de los cielos. Y también la culpabilidad del ser humano la expone también. Expone los judíos y la ley. No hay aún un justo. Todo eso hemos meditado para llegar a estos versículos, donde sigue por medio de preguntas, exponiendo la carta de los Romanos, capítulo 3. Y vamos a iniciar en el versículo 27. ¿Dónde puede estar la jactancia? Es una pregunta. Queda excluida. Queda excluida. Ahora, ¿por qué esta pregunta? Recuerde que los judíos, pues, creían que eran
los niños bonitos de Dios, y que por haber recibido las promesas, la ley, vino el Mesías, tenían la palabra, creían ser salvos automáticamente, creían ser salvos y eran altivos, orgullosos, se jactaban de la ley, se jactaban de los profetas. Y eso es lo que está confrontando Pablo a los judíos. A los judíos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Queda excluida. No debe de haber. Es porque eso mismo está sucediendo en el pueblo cristiano. En el pueblo cristiano pensamos que solo aquí hay salvación y que aquí está la salvación. Y viviendo una vida de doble cara. Tiene máscara, lleva una máscara a la iglesia, una máscara al trabajo, una al mall, una al parque. Vea cuántos estilos de vida. Porque estamos prácticamente de apariencia. Y así estaban los judíos, engañados, porque tenían la ley, porque era el pueblo elegido de Dios. Y por eso les pregunto, ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. El decir es una cosa, pero el vivirlo es mucho que mejor, que es lo correcto. En 2 Corintios 10, 17, 18, más el que se gloría, gloríese en el Señor. 18, porque no es aprobado, oiga, el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es Dios el que ha puesto su diseño, ha presentado su diseño del plan redentor. Ahora nosotros humildemente tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Pero no es solo de decir, soy cristiano. No, es de vivirlo. Es de mostrarlo conforme a nuestras actitudes, conforme a lo que hablamos, conforme a lo que hacemos, que debe de estar de acuerdo a la justicia de Dios. A la justicia de Dios. Y todo es por gracia. Por eso la gloria es de Cristo. La gloria es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no comparte su gloria. Porque muchas personas queremos ser admirados, que nos admiren, que nos aplaudan. Queremos que nos sirvan. Que nos sirvan. Y ese es el grave problema que tenían los judíos, que ya se creían los más cercanos a Dios, que ya eran salvos. Pero por las obras de la ley, nadie será justificado, sino es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es que todo lo que hacemos como hijos de Dios es para la gloria de Dios. Oiga, en Mateo está donde Cristo declaró que somos la luz del mundo. Esa luz, pero ¿cómo vamos a manifestar esa luz al mundo? Por medio de nuestras buenas obras. Y esas buenas obras son para que glorifiquen a Cristo, para que glorifiquen a Dios. Pero si hacemos malas obras, entonces blasfeman el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque señalan a la persona que dice que es cristiano y de una forma despectiva, pues ser cristiano como ella o él, en ese momento están blasfemando el nombre de Dios.
porque los hacemos mentirosos. Nosotros somos mentirosos, ¿no? De apariencia, en las cuatro paredes, bien santitos, wow. Pero cuando salimos de la puerta de las congregaciones de la iglesia, el vivo diablo, la viva diabla, lastimosamente. No, la gloria es para Dios. El estilo de vida debe ser conforme a las Escrituras. En Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La gloria es de Dios, la gloria es de Cristo. Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados, para que ahora nosotros andemos en justicia. En justicia. Por eso, ¿dónde está la jactancia? ¿Por qué tanto orgulloso en las congregaciones, en el cristianismo? ¿Por qué tanto orgulloso? ¿Por qué tanta orgullosa? Gente tujosa. Bueno, en El Salvador es una ilustración o metáfora. Aquella gente altiva, orgullosa, que se cree mejor que los demás, se cree superior a los demás. Las señalamos, las titulamos tujoso o tujosa, porque se cree en la divina garza. Y eso es lo que está sucediendo en el pueblo cristiano. Lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. Se jactaban por todo ellos. Así hoy estamos repitiendo la historia. En Romanos 4, del 1 al 3, con referente al ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Oiga. 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Él creyó en Jehová y siguió a Jehová, y eso fue contado por justicia. Recuerde que allá Santiago, él enseña que la fe sin obra está muerta. Y acá en Gálatas también Pablo enseña referente a la fe de Abraham. Pero no es que se estén contradiciendo. Y aquí en el 4 de Romanos lo mismo. Lo aclara que es por fe. La justicia de Dios se recibe por fe. Por fe. 1 Corintios 1, 26, 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio, oiga bien, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se puede jactar, ni se jactará en la presencia de Dios. Y en eso debemos de entenderlo muy bien. Por eso es que es la pregunta. Estamos en el versículo 27. ¿Dónde puede estar la jactancia? ¿De qué tenemos que enorgullecernos nosotros como hijos de Dios? No tenemos. Si todo lo recibimos por gracia, un don inmerecido cuando éramos pecadores, y recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Queda excluida. Dejemos el orgullo, dejemos la altivez. Y usted sabe que el que es orgulloso, es altivo, es soberbio, es hipócrita, es mentiroso. Todo tiene. Seguimos en el 27. Queda claro. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. Ahora sigue diciendo, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Por cuál ley? Queda excluida la jactancia por la ley de la fe. La ley se llaman también la ley del amor, que es la ley de Cristo, es la ley de nuestro Señor Jesucristo.
de Él es la gloria. Ya habíamos meditado en el versículo 20, en el capítulo 3, versículo 20, donde dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. ¿Por cuál ley se excluye la jactancia? Por la ley de la fe. Si nosotros como cristianos hacemos obras, claro, pero esas obras no es para ser salvo. Esas obras no son para mantener la salvación, no, porque son acción y efecto de esa salvación, de ese perdón de pecados. Debe de manifestarse, porque para eso hemos sido llamados, ya esas obras ya están preparadas por Dios. Pasamos al versículo 28. Recuerde que estamos meditando en la justicia de Dios, que es por medio de la fe. Es por medio de la fe, no por obras. No por obras. 28. Oiga bien, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es una conclusión que enfatiza, categórica, esta conclusión, y lo debe de quedar muy claro para que no andemos engañados, ni andemos engañando a otros. Andemos engañando a otros. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Usted sabe que lastimosamente en la Iglesia Católica les enseñan que es por obra, que es por obra. Por eso que las personas van y los domingos por lo general van a la misa, pero de ahí salen a parrandear, a tomar, viven en adulterio, viven en fornicación. No todo, pero la mayoría. ¿Pero por qué? Por el engaño de que es por obra. Hago mis cuantas obras, pero vivo en pecado. O sea que no hay regeneración, no hay transformación. La religión no cambia a la persona, pero la relación con Cristo sí transforma al ser humano. Ese es el objeto, el objetivo claro de Dios. Que seamos como nuestro Señor Jesucristo. Y allí vive el mundo engañado, en la religiones que hay. Por eso concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora usted puede ser usado por Dios, puede tener dones espirituales, puede hablar en lengua. Entonces tiene que ser más humilde, tiene que ser más obediente. Pero ¿qué sucede? Que son más orgullosos, más altivos. Porque la persona, según los criterios que tiene, si habla en lengua porque está llena del Espíritu Santo. Si da la palabra, da enseñanzas porque está lleno del Espíritu Santo. Cualquier movimiento que hace dentro de las congregaciones es porque está lleno del Espíritu Santo. Y eso no es así. La llenura del Espíritu Santo es constante. Y es ser llenos de la palabra de Dios, que habite en abundancia la palabra de Dios, para que salgan ríos de agua viva de nosotros. Mire, con esta conclusión es tajante, da por sentado, y debemos de tenerlo muy claro, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo afirma que esa es su firme conclusión y convicción, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Después de haber analizado todas las evidencias, esa era la firme conclusión del apóstol Pablo, y es la enseñanza tajante de las Escrituras. Dios no tiene ningún otro camino para que el hombre sea admitido en su presencia. El único camino es mediante la fe en el Dios de toda gracia, y ha dejado el camino. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Vea siempre el contraste que hay. La fe, las obras. O sea, la fe y la ley. No las mezclemos. Debemos de tener muy claro por qué somos salvos. Y si somos salvos,
ocupaos en la salvación con temor y temblor. No los creamos superiores a los demás. En Filipenses, en capítulo 2, por ahí 4 o 5 versículos, dice que hay que ver como superiores a los demás. ¿Qué le parece? Hay que ver como superiores a los demás. ¿Será que tenemos esa capacidad? Claro que tenemos la capacidad, pero que no la desarrollamos, no crecemos, esa es otra cosa. Es un descuido. Pero a los demás nunca los tenemos que ver bajo nuestros hombros, ¿no? Dice que hay que verlos como superiores. ¿Qué le parece? Por eso no hay que mezclar la gracia, la fe y la gracia con las obras, con lo que andamos haciendo. Mucha gente orgullosa porque le dan un privilegio, le dan otro y le dan otro y ahí anda agarrando privilegios. Y eso no es así. Tiene que ser más humilde. Más humilde. En Romanos 4:16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Romanos 4, versículo 4 al 8, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5. Mas el que obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Oiga, este es el 5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, no acusa, no lo culpa. Pecado. Versículo 29. Estamos en Romanos capítulo 3. La justicia de Dios es por medio de la fe, no por obras. Esa es la discusión. Versículo 29. Otra pregunta. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Los judíos se consideraban como los únicos adoradores del Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, clasificaban a todos los demás pueblos como paganos y pecadores. Aunque en cierto sentido es verdad que Dios guarda una relación especial con Israel, no es menos cierto que los gentiles también están incluidos en los planes y propósitos de Dios. Dios ha contemplado tanto a judíos y no judíos. ¿No es también Dios de los judíos? Los gentiles serán bendecidos en el reino del Mesías y ya están siendo bendecidos a través del Evangelio. Estamos siendo bendecidos. Pablo, como apóstol de los gentiles, sabía muy bien la obra que la gracia de Dios había hecho entre los pueblos y naciones, entre los que habían predicado el Evangelio de salvación. Ciertamente, también de los gentiles. Por eso era el orgullo del pueblo de Dios, que le llamaban inmundos, le llamaban comunes, y no podían tener ese compartimiento, no podían juntarse, no podían reunirse, lo que los menospreciaban, los discriminaban. Dios es Dios de los judíos y de los gentiles, eso es bien claro. 1 Corintios 8, versículos 5 y 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay un Dios. Es un Dios soberano. Es el Señor
del universo, de su creación. Es el legislador, es el juez, Dios. Por eso, si usted respira y no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, tiene oportunidad de arrepentirse. Tiene oportunidad de arrepentirse. Porque Dios no hace excepción de personas. Aunque algunos enseñan que Dios ha elegido uno para salvación y otro para condenación eterna. Y tengo claro que eso no es así. Eso no es así. Que Dios ha elegido uno para salvación y otro para condenación eterna. No comparto esa idea. De eso murió nuestro Señor Jesucristo, dice, por todos. Todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Es para todo. El pecador que se arrepienta y venga rendido a los pies de Cristo. Versículo 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Sigue el tema. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Siempre haciendo alusión a los judíos y a los gentiles. Y a los gentiles. Sigue en el 30. Porque Dios es uno, claro, es uno. En lo personal creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el versículo que leímos en 1 Corintios 8, 5 al 6, el 6, donde dice, solo hay un Dios, oiga bien, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora una pregunta, ¿será que el Padre es el mismo Jesucristo? Es una pregunta. Claro, un unicitario va a decir, va a buscar y rebuscarse como gato pasa arriba, queriendo siempre afirmar que es el mismo, que Jesús es el Padre, que el Padre es Jesús. Pero vea acá, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Hay que tener mucho cuidado. Dios es uno, sí, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una esencia, naturaleza de Él. Una misma esencia. Pablo apela al monoteísmo judío. Si Dios es uno, y en verdad lo es, por lo tanto, el mismo que es Dios de los judíos tiene que ser el Dios de los gentiles. Porque no hay 2, 3, 4, 10 dioses. No, es un solo Dios. Dios de los judíos, Dios de todas las naciones. Por eso que la justificación es por fe. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Vamos a leer unos versículos. Génesis 17, 10 al 13 y el 23 al 27. Este es mi pacto, que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perfecto. 23 al 27. Entonces tomó a Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. 25. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. 26. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. 27. Y todos los varones de su casa,
el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Estamos hablando de la circuncisión, el pacto que hizo con Abraham. Y luego, pues, de Jacob, que salió las 12 tribus, el pueblo de Israel. Y seguimos en el versículo. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Bueno, son los griegos, los gentiles. Romanos 4, del 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él era incircunciso. 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe, la fe les sea contada por justicia. 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Por eso los judíos se enaltecían hasta por la circuncisión. Oiga, hasta por la circuncisión. Circuncisión e incircuncisión se utiliza como referencia a judíos y a gentiles. El método divino de la salvación es único, es especial, es perfecto. El plan de Dios es perfecto. La palabra de Dios no falla. Tanto judíos como gentiles son salvos de la misma manera, es decir, por la fe en la persona de Cristo. El judío que quiere ser aceptado en la presencia de Dios tiene que ser revestido de la justicia de Cristo. Exactamente igual que el gentil. No hay diferencia, no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Hay un solo mediador, hay un solo camino. El Salvador es uno, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos al último versículo, al 31. Al 31. La justificación, la justicia de Dios es por fe. No hay otro camino, no por obras. Que bueno, hay que hacer obras, sí, pero eso no lo salvan, no es para mantener la salvación, no. Versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Este versículo ha ocasionado muchas discusiones, muchos pleitos, y unos, según cumplen la ley, viven cumpliendo la ley, y en lo personal nosotros es diferente. Que cumplimos la ley, claro, pero en Cristo Jesús. Hay que tener mucho cuidado. Solo lo voy a explicar lo que representa la ley. 5 puntos. ¿Por qué confirma la fe la ley? 1. Oiga bien, características de la ley. La ley no es por fe. Hay que tenerlo claro. No es por fe. 2. No fue dada como instrumento de salvación. Tampoco. 3. Revela la santidad de Dios. 4. Revela la pecaminosidad del hombre. 5. El propósito de la ley es Cristo. Y hay otras más, pero me voy a quedar con esas 5. He sacado esas 5. La número 1 dice, la ley no es por fe. ¿Por qué no es por fe? En Galatas 3:12. Oiga, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Diferente, ¿verdad? Las obras. Por eso que no es por fe, sino por obras. Y nadie es justificado por las obras de la ley, sino por fe. Punto número 2, no fue dada como instrumento de salvación.
Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Aquí habla de las promesas. ¿A quién fue dada la promesa? A Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones. ¿Por medio de qué? De la fe. No fue dada como instrumento de salvación. Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. No, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera, oiga bien, vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no da vida. No da vida. Y lo vamos aquí a los propósitos de la ley. Punto número 3. Revela la santidad de Dios. Primera de Pedro 1:15-16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Ahora bien, el estándar de Dios es alto. Dice que hay que ser santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Y con la ley se podía? No, porque no vivificaba. No es por fe. No es por fe. También revela la pecaminosidad del hombre. Romanos 3:19-20. Ya lo meditamos. Vamos a dar lectura. 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es el conocimiento del pecado. La ley funciona como un espejo, pero no tiene el poder de limpiar o salvar a una persona, pero sirve para exponer nuestras fallas, mostrar lo que está bien o mal ante los ojos de Dios y hacemos conscientes de que somos pecadores. Por eso que la palabra de Dios, que es inspirada, dice todas las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Útil para qué? Está la palabra redarguir. El redarguir es confrontar con la verdad al que estaba escuchando la palabra. Si no está conforme a esa verdad, pues está en pecado. Estamos en pecado. Y eso es para llevarlo a que nosotros reconozcamos nuestras faltas a través de la ley. Esto nos lleva a entender nuestra necesidad de gracia, perdón, salvación a través de la fe en Cristo. Somos necesitados porque estamos muertos en delitos y pecados. Estamos muertos en miseria espiritual. El ser humano sin Cristo es un ciego, es un cojo, es un mudo, es un paralítico espiritualmente, perdido, directo a condenación eterna. Por eso es importante entender la palabra y debemos de leerla, estudiarla y aplicarla a nuestra vida. Punto número 5. El propósito de la ley es Cristo. Es Cristo. Romanos 10:3-4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Significa que la meta de la ley no era ser el destino final, sino una guía. Y eso lo vamos a ver acá. ¿Por qué confirma? La fe a la ley. Y eso lo debe quedar claro. Hay otras explicaciones, porque aquí ya eso sería otro tema, hablar del día de reposo y todo eso. Pero lo que lo debe quedar claro hoy es que la fe, como está escrito aquí en esta pregunta, luego la fe invalida la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El hombre no podía cumplir la ley. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo. No he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Es Cristo que la cumplió, porque el hombre no puede. No hay ser humano que pueda, pero hay personas que dicen que la están cumpliendo. Ahora bien, para concluir,
Voy a leer Gálatas 3, 21 al 27. Y aquí vamos a ir versículo por versículo para concluir. Recuerde, la justicia de Dios es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. No, que todos los caminos llevan a Roma, que todos los caminos... No, es un solo camino y ese es Cristo. Gálatas 3, 21, 27. Esto lo va a aclarar más. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, las promesas que le dio ¿a quién? A Abraham. En ninguna manera, oiga bien, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, lo leímos anteriormente, si la ley pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero no es así. Versículo 22. Mas la escritura, oiga, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Lo encerró todo bajo pecado. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos de un Salvador, y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Eso debe de quedar claro, no por obra. Por eso este versículo 22, más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada hoy. Pero antes que viniese la fe, antes que viniera nuestro Señor Jesucristo a morir a la cruz del Calvario, estábamos, tiempo pasado, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. No tenía escapatoria el ser humano, porque no podía cumplir la ley, porque no es por fe. La ley no vivifica y no fue dada para salvación. Es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. 24. Por eso que todo cristiano ya no tiene que seguir encerrado, confinado a la ley, al pecado. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Bien? Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo ayo. 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, para concluir, el ayo. ¿Qué significa ayo? Es una palabra que se usaba mucho en el contexto grecorromano para describir a un tipo de esclavo o un tutor encargado de cuidar y enseñar a los niños hasta que fueran adultos. Así que Pablo lo usa como una imagen. La ley nos guiaba, pero era solo un paso preparatorio hasta que llegara la fe en Cristo. La ley no era el fin en sí misma, sino un medio, un camino que señalaba la necesidad de un Salvador. Y una vez Cristo vino, ya no dependemos de esa tutela, sino que vivimos por fe. O sea, por eso leímos los cinco puntos. El fin de la ley y el propósito de la ley, ¿quién era Cristo? Es nuestro Señor Jesucristo. Y venido Cristo, ya no estamos bajo ayo. El ayo era la ley que nos guiaba, los apuntaba. Pero eso no lo entendieron los judíos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, repito aquí, Mateo 5:17, no pensáis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñará en vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros somos del nuevo pacto. Sé que hay muchas discusiones, pero cada quien es libre de creer lo que desea. Pero nosotros estamos bajo la gracia, estamos bajo el nuevo pacto. La gracia es mejor que la ley.
es mejor que la ley. Recuerde que la ley era sombra, era figura, era tipo de lo verdadero. ¿Y cuál es lo verdadero? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso se hacían todos los sacrificios, pues derramaban sangre, pero de animal. Y hacían sacrificio tras sacrificio, sacrificio tras sacrificio. El sumo sacerdote entraba una vez al año, primero expiaba sus pecados y luego los del pueblo. Pero venido nuestro Señor Jesucristo, que vino a cumplir la ley. Ahora nosotros, ¿por qué cumplimos la ley? Porque tenemos el Espíritu Santo, porque es en Cristo, es en Cristo. Y pues algún día vamos a hablar del sábado, porque ahí es donde está el problema, cuando dice que la fe confirmó la ley. Entonces estamos encerrados, estamos bajo ayo, y ya ese ayo ya desapareció, porque vino Cristo. Estamos bajo la fe, bajo la gracia, cada uno. Bueno, Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea. Sigamos adelante, dejemos de juzgar a los demás. Claro, el pecado es pecado, no podemos quitar la llaga del pecado, el dedo del pecado no se debe de quitar, hay que confrontarlo. Pero tenemos que evitar mucho hacer juicios erróneos, juicios que nos destruyen, sino estar convencidos en nuestro Señor Jesucristo, edificando nuestra vida. El ser cristiano no es solo ir a cuatro paredes, no, tiene que haber un cambio. El que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, como tiene el Espíritu Santo, cambia porque cambia. Y ese cambio apunta hacia de gloria en gloria, como la misma imagen de aquel que murió en la cruz del Calvario. Dios los bendiga, feliz día, sigamos adelante peleando la buena batalla de la fe.